Tan solo 4 palabras, dichas en el instante perfecto y con la vibración correcta, pueden transformar por completo tu destino financiero. Hay quienes compran un boleto esperando un milagro, y hay quienes lo sostienen, sabiendo que el milagro ya fue decretado. La diferencia no está en el número del billete, sino en el nivel de conciencia con el que lo tocan. Porque la verdadera fortuna no se persigue, se manifiesta. Florence Scovel Shinn lo enseñaba con una claridad que pocos lograron comprender. Ella decía que no existe la suerte, existe la ley, y esa ley obedece la voz de quien habla con fe absoluta. Lo que pronuncias con autoridad se vuelve realidad. Lo que pronuncias con duda se desvanece. Por eso, antes de comprar un boleto, una persona despierta no pide ganar, declara recibir. No espera que el universo la elija. Reconoce que ya fue elegida. No busca azar. Activa ley. Este conocimiento no es superstición, es precisión espiritual. Florence enseñaba que hay palabras que no solo expresan, sino que crean realidades. Palabras que, al ser dichas con intención pura, alinean toda la energía del dinero, de las oportunidades y del destino a tu favor. Hoy vas a descubrir esas 4 palabras sagradas, 4 llaves vibracionales, que al ser pronunciadas en el orden correcto, activan la conciencia de riqueza inmediata. No se trata de jugar para ganar, sino de jugar desde la certeza de que la abundancia ya es tuya, porque el boleto no es más que un símbolo visible de tu fe. Si lo tomas con ansiedad, emite miedo. Si lo tomas con certeza, emite poder. Y cuando tu palabra vibra en esa misma frecuencia, la ley responde. Suscríbete y quédate, porque estas 4 palabras no atraen suerte, atraen cumplimiento. Y una vez que las pronuncies con fe verdadera, el universo no podrá ignorarte. Pero antes de revelarlas, déjame contarte la historia de una mujer que las pronunció por primera vez y cambió su destino para siempre. Una alumna de Florence, que comprendió que la fortuna no se busca, se declara. Florence Scovel Shinn solía hablar de Grace, una de sus alumnas más persistentes. Grace soñaba con ganar la lotería. Lo intentaba una y otra vez, pero siempre sin éxito. Compraba sus boletos con ilusión y miedo al mismo tiempo, creyendo que algún día la suerte recordaría su nombre. Cuando acudió a Florence, llevaba años sintiéndose olvidada por la fortuna. Florence la escuchó en silencio y le dijo algo que marcaría un antes y un después en su vida. El universo no premia a quien desea, sino a quien ordena. Le explicó que la suerte no es un regalo del destino, sino la consecuencia natural de una mente alineada con la ley. Le pidió que olvidara el juego y aprendiera primero a jugar con su vibración. Grace dudó. No comprendía cómo unas simples palabras podían cambiar lo que ella llamaba azar. Pero Florence le dijo, la palabra no es comunicación, es creación. Y si lograba pronunciar 4 palabras exactas, con fe antes de comprar su boleto, no solo activaría un resultado, activaría una nueva frecuencia en su vida. Entonces, Florence le enseñó esas 4 palabras simples y poderosas. Le dijo que debía pronunciarlas en voz baja, con serenidad, sin carencia, sin expectativa, solo con certeza. Grace obedeció. Fue a comprar su boleto, como siempre, pero esta vez sin ansiedad, sin prisa. Mientras lo sostenía entre sus manos, pronunció las 4 palabras. Sintió un calor suave recorrerle el cuerpo, una calma profunda, como si algo dentro de ella se hubiese alineado con el orden divino. Esa semana no ganó un premio millonario, pero algo cambió. En los días siguientes, comenzaron a llegarle oportunidades inesperadas, pagos olvidados, regalos imprevistos. Más allá del dinero,
Lo que realmente se transformó fue su vibración interior. Dejó de sentirse una mendiga de la suerte y comenzó a actuar como heredera natural de la abundancia. Volvió a Florence emocionada y le dijo: «No gané la lotería, pero me siento como si ya hubiera ganado». Florence sonrió y respondió: «Eso es exactamente lo que ocurre cuando usas las palabras correctas. La fortuna deja de esconderse y empieza a reconocerte». Esa fue la primera vez que alguien aplicó el poder de las 4 palabras de la fe cumplida. Desde entonces, miles las han usado como llaves vibracionales para activar su abundancia, y hoy tú estás a punto de conocerlas. Pero antes, necesitas comprender cómo se prepara la mente para recibirlas, porque sin el orden mental correcto, ninguna palabra tiene verdadero poder. Ahora lo verás en el primer capítulo, donde descubrirás que el verdadero boleto no está en tus manos, sino en tu mente. Capítulo 1. La mente es el verdadero boleto. El boleto que compras no decide tu destino. La mente con la que lo compras, sí. La verdadera lotería no ocurre en el papel, sino en el pensamiento. Cada número impreso en ese billete es solo un símbolo del orden interior que sostiene tu vibración energética. Si tu mente vibra en carencia, todos los boletos son vacíos. Si tu mente vibra en fe cumplida, cualquier boleto puede transformarse en un canal de abundancia infinita. Florence Scovel Shinn enseñaba que toda manifestación visible es apenas un reflejo de la conciencia invisible. Lo que sostienes en tu mente termina reflejándose en tus manos. Por eso decía: antes de buscar dinero, busca orden mental, porque el dinero no entra donde hay caos. Grace, aquella alumna que anhelaba la fortuna, comprendió este principio después de su encuentro con Florence. Se dio cuenta de que no había perdido dinero al comprar boletos. Había perdido energía al comprarlos con miedo. Su mente repetía: «Ojalá tenga suerte», y esa frase sellaba su destino. Porque en la palabra ojalá se esconde la duda, y la duda es el decreto disfrazado de esperanza que bloquea toda manifestación. Florence lo decía con una firmeza inquebrantable: lo que agradeces se multiplica, lo que dudas se disuelve. No existen castigos ni premios, solo correspondencia vibracional. La mente no atrae, emite energía, y el universo responde con exactitud matemática. Por eso, antes de pronunciar cualquier palabra de poder, debes purificar tu mente del ruido del miedo. Cada pensamiento de carencia es una interferencia vibracional que corta la señal entre tú y la abundancia. Si compras un boleto pensando «tal vez tenga suerte», estás declarando que el universo podría o no bendecirte. Pero si lo compras sabiendo que la fortuna ya es tuya, el universo solo puede confirmar tu certeza. Florence llamaba a ese estado el pensamiento ordenado, una mente que no se queja, no ruega, no corre. Una mente que actúa desde la calma sagrada de quien sabe que todo ya fue cumplido. Para entrar en ese estado, Florence enseñaba un ejercicio tan simple como poderoso. Antes de pronunciar cualquier decreto, cierra los ojos y respira profundo. Visualiza una luz dorada descendiendo sobre ti, símbolo del orden divino. Mientras inhalas, repite mentalmente: todo está en su lugar, todo está cumplido. Hazlo 3 veces, hasta sentir que tu cuerpo se afloja y tu mente se aquieta. En ese instante, has entrado al campo correcto. Has abierto el canal de comunicación entre tu palabra y la sustancia del universo. Ya no estás pidiendo, estás activando. Tu boleto deja de ser un papel y se convierte en un símbolo tangible de certeza espiritual. Florence decía que la mente es un espejo. Si el espejo está sucio, la imagen se distorsiona.
si lo limpias. El reflejo es perfecto. Por eso insistía en la purificación mental antes del decreto. No puedes pronunciar palabras de poder desde un corazón alterado. La ley no responde al ruido, responde al orden. Convierte el acto de comprar tu boleto en una ceremonia consciente. No corras, no busques el número correcto. No existe el número correcto. Existe la vibración correcta. Mientras extiendes tu mano para recibirlo, siente que estás recibiendo una confirmación divina. Repite en silencio: este es el reflejo visible de mi abundancia invisible. Luego guarda el boleto con calma. Cuando la mente se aquieta, la energía se alinea. Y cuando la energía se alinea, el universo obedece. Esa es la verdadera ley del azar. No es azar, es orden mental manifestado. Grace lo comprendió cuando dejó de comprar boletos como un intento y comenzó a hacerlo como un acto sagrado. Ya no era una jugadora, era una creadora, y desde ese día, todo en su vida comenzó a moverse a favor. Tú también puedes hacerlo. Pero recuerda, ninguna mente desordenada puede sostener un decreto de poder. Y para ordenar tu mente, necesitas la primera llave vibracional, la palabra que abre el flujo y despierta el canal de la abundancia. Esa palabra es la raíz de toda creación. Nada abre el flujo de la fortuna como la gratitud consciente, no como un gesto educado, sino como un acto creador. Florence Scovel Shinn enseñaba que el agradecimiento no es la consecuencia del milagro, es su causa. Cuando agradeces antes de ver el resultado, estás declarando que la obra ya fue cumplida, y el universo, que no puede contradecir la certeza, la confirma. La palabra gracias posee una vibración de cierre. Cuando la pronuncias con fe auténtica, el universo escucha una sola frecuencia. Ya está hecho. En ese instante, lo invisible comienza a organizarse para volverse visible. Florence lo explicaba con una claridad que trascendía toda lógica humana. El agradecimiento es la forma más pura de fe, porque quien agradece no pide, reconoce. Quien agradece no espera, se sabe. Por eso, repetía a sus estudiantes: cada palabra de gratitud pronunciada antes de recibir es un decreto de poder, una señal de dominio espiritual. Gracias es mucho más que una expresión amable. Es una orden silenciosa al universo, el tono vibracional que indica que ya no estás buscando, sino recibiendo, que ya no estás esperando, sino confirmando. Cuando una persona dice gracias con comprensión profunda, su campo energético cambia instantáneamente. La tensión se disuelve, la mente se calma y el cuerpo se alinea con la sensación de cumplimiento divino. Esa paz no es casualidad, es la señal de que la ley universal ha comenzado a actuar. Grace, la alumna de Florence, lo comprobó de forma sencilla. Antes, cada vez que compraba un boleto, su pensamiento era una súplica: ojalá tenga suerte. Pero esa palabra escondía el miedo a perder. Florence le pidió que cambiara su vibración y que usara solo una palabra: gracias. Le dijo: repítela antes de recibir tu boleto. No pidas, no imagines ganancias. Solo siente que ya ha ocurrido. La primera vez que lo hizo, Grace sintió algo distinto. No una emoción eufórica, sino una calma profunda. Como si, por fin, se hubiera rendido a la certeza. Esa sensación, decía Florence, es la manifestación más alta de la fe. No hay ansiedad, no hay prisa, solo descanso y plenitud. Durante los días siguientes, Grace notó señales. Recibió dinero inesperado, oportunidades ocultas salieron a la luz y, lo más importante, comenzó a sentir alegría al pensar en el dinero. Ya no lo temía, lo bendecía. La energía había cambiado. Y cuando la energía cambia,
el resultado se vuelve inevitable. Florence explicaba que la gratitud no necesita un motivo, lo crea. Cuando agradeces, sin una razón visible, das una orden a la sustancia invisible para que te muestre una razón tangible. Esa es la ley. Lo interno siempre precede a lo externo. Por eso, pedía a sus alumnos que practicaran la gratitud constante, no como un deber moral, sino como un entrenamiento vibracional. Decía que la mente humana está tan acostumbrada a mirar carencia que debe reeducarse para reconocer la plenitud. Y el agradecimiento es esa reeducación. Cada vez que dices gracias, reprogramas tu mente para percibir el bien, y todo lo que percibes se expande. Haz de la palabra gracias una costumbre sagrada. Al despertar, di gracias por un día que ya fue bendecido. Antes de dormir, da gracias por lo que aún no ves, pero ya está en camino. Antes de pagar algo, di gracias porque el dinero fluye y regresa multiplicado. Y antes de comprar tu boleto, di gracias porque el universo ya completó la ecuación. No se trata de pronunciar la palabra de manera mecánica, sino de sentir su frecuencia luminosa. Siente que cada gracias envía una vibración dorada al campo invisible y que regresa convertida en oportunidad, orden y prosperidad. Florence insistía: la gratitud es la llave que abre el cerrojo del corazón. Sin ella, la mente puede decretar, pero el alma no puede recibir. El agradecimiento disuelve el miedo, y donde no hay miedo, la abundancia entra. Hoy, la ciencia moderna apenas comienza a entender lo que Florence enseñaba hace un siglo. Sabemos que cuando una persona siente gratitud, su cerebro libera sustancias que generan bienestar, calma y claridad mental. Pero lo que ella sabía iba más allá. Decía que la gratitud no solo cambia tu cuerpo, cambia tu campo energético, abre caminos invisibles, derrite resistencias, atrae coincidencias. Por eso, antes de cualquier acto de manifestación, Florence pedía silencio y agradecimiento. Decía: si agradeces antes, ya no necesitas pedir después. Y tenía razón. La energía del agradecimiento crea cierre y lo cerrado se manifiesta. Ritual de poder. Antes de tomar tu boleto, cierra los ojos y respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se relaja. Siente el aire entrar y salir. Luego, pronuncia dentro de ti la palabra gracias 3 veces. No lo hagas para atraer, hazlo para confirmar. Imagina que el universo asiente con un gesto silencioso y comienza a moverse para cumplir tu orden energética. Si puedes sostener esa sensación por unos segundos, ya has activado el flujo de la manifestación. No necesitas visualizar montos ni imaginar resultados, solo mantener la frecuencia del agradecimiento. La ley no necesita detalles, solo dirección. Cuando Grace dominó esta práctica, Florence le reveló una verdad que cambiaría su forma de manifestar. Cada gracias que pronuncias es un sello en el libro de tu destino. Esa frase quedó grabada en su mente. Desde entonces, cada vez que decía gracias, lo hacía sabiendo que estaba sellando un resultado. Así era la enseñanza de Florence, simple, práctica y precisa. Sin ceremonias ni misterios, solo conciencia pura. El agradecimiento convierte el deseo en decreto y la espera en cumplimiento. Pero toda puerta abierta necesita un cierre, una forma de afirmar que el decreto fue escuchado. Y por eso, Florence enseñaba la segunda palabra. Sí, gracias. Abre el flujo. La siguiente palabra lo fija. Si el agradecimiento llama a la abundancia, la segunda palabra le da permiso de quedarse. Sin ella, la energía puede dispersarse, porque la mente humana tiende a volver a la duda. Con ella,
la duda se disuelve y el decreto se solidifica. En el siguiente capítulo conocerás esa palabra, la segunda llave del comando divino, la palabra que cierra el ciclo y convierte tu gratitud en cumplimiento visible. Prepárate para descubrirla, porque sin esa palabra, ningún decreto se sostiene, pero con ella, la abundancia se vuelve permanente. Capítulo 3. La segunda palabra es cumplido decir. Gracias abre el flujo, pero decir cumplido lo sella. Esa fue una de las enseñanzas más poderosas de Florence Scovel Shinn y, al mismo tiempo, una de las más simples de aplicar. Sin embargo, pocos la comprenden, porque mientras el agradecimiento declara que ya recibiste, la palabra cumplido confirma que el proceso ya terminó. No falta nada, no hay espera, no hay duda, solo cumplimiento. Cuando pronuncias la palabra cumplido, con plena conciencia, algo invisible ocurre. La energía se detiene, el pensamiento deja de girar, y el universo interpreta esa vibración como una orden definitiva. En ese instante, la creación se completa en los planos invisibles, aunque tus ojos aún no lo hayan visto. Florence lo explicaba de forma práctica. Muchas personas decretan correctamente, pero luego anulan su propio decreto porque siguen actuando como si nada hubiera sucedido. Agradecen, sí, pero luego preguntan, ¿cuándo llegará? ¿Por qué no ha pasado? Y esas preguntas rompen el sello. Colocan la mente nuevamente en la frecuencia de la carencia. Por eso, Florence enseñaba a decir cumplido después de cada decreto, no como una palabra bonita, sino como una señal vibracional que detiene el ruido mental. Cumplido es el cierre, el sello, el punto final. Cuando Grace aprendió la primera palabra, su energía comenzó a moverse, pero fue con la segunda, cuando su manifestación se volvió visible. Florence le explicó que debía pronunciarla en voz baja, después del agradecimiento. Gracias. Cumplido. Esa combinación creaba un código vibracional capaz de sellar la orden en el campo universal. La primera vez que lo hizo, Grace sintió una calma más profunda que nunca. Era como si algo invisible hubiera sido firmado y archivado en los registros del universo. Esa sensación, Florence la llamaba reposo divino, el reposo de quien ya sabe que su palabra fue escuchada. Cumplido no significa que ya lo ves, significa que ya sabes que está hecho. Esa certeza es el estado vibracional más alto que existe. Es la fe verdadera, no la fe que espera, sino la fe que sabe. Florence decía que el universo funciona como una oficina perfecta. Cuando entregas una orden clara, el proceso comienza, pero si regresas una y otra vez a preguntar, el trámite se detiene, la duda interrumpe el flujo. En cambio, cuando declaras cumplido, la energía entiende que la tarea fue cerrada y se activa el envío, así de simple, así de exacto. Por eso, cada vez que termines un decreto, ciérralo con la palabra cumplido. Si lo haces con sinceridad, sentirás una pequeña paz interior, una sensación de alivio, una calma, que es el eco de tu palabra en el campo cuántico. Esa es la confirmación de que la energía está obedeciendo. Florence contaba que algunos de sus alumnos le decían, pero si digo cumplido y no pasa nada, ¿no es autoengaño? Y ella respondía, no, no es autoengaño, es entrenamiento. La ley responde a la constancia vibracional. Si sostienes la frecuencia del cumplimiento, lo invisible se densifica hasta volverse visible. La mente humana fue educada para dudar, por eso necesita ser reentrenada. La práctica de decir cumplido es precisamente eso, una forma de enseñarle a tu mente que la palabra tiene poder y que no necesita evidencia externa para creer. Cada vez que digas cumplido, siente que estás cerrando una puerta, la puerta del miedo,
de la espera, de la duda, y con cada cierre, liberas energía para que la ley divina trabaje sin interferencias. Haz de esta palabra un sello sagrado en tu vida. Úsala siempre, no solo para decretar dinero o suerte, sino para todo lo que desees manifestar. Si pides salud, di gracias, cumplido. Si afirmas amor, di gracias, cumplido. Si visualizas una meta, di gracias, cumplido. Ese pequeño acto transforma por completo tu frecuencia energética. La razón es simple. Cuando la mente deja de esperar, entra en reposo. Y en ese reposo, el flujo natural del universo se manifiesta sin esfuerzo. El cumplimiento no es algo que sucede, es algo que permites. Florence decía que cada vez que pronuncias cumplido, una parte de tu conciencia se une con la mente divina, la mente que ya terminó todo desde el principio. Esa unión crea un puente de energía por donde fluye la manifestación hasta ti. Grace practicó esta palabra durante semanas. Cada vez que compraba un boleto o pagaba algo, decía, gracias, cumplido. Y algo curioso empezó a suceder. No solo aumentó su prosperidad, sino que también desapareció su ansiedad. Dejó de pensar en el futuro. Vivía en la certeza del ahora. Y esa paz interior fue la verdadera ganancia. Florence lo explicaba así. Cuando sientes que todo está cumplido, el tiempo deja de tener poder sobre ti. Y tenía razón. El tiempo solo atormenta a quien cree que aún le falta algo. Pero quien vive en cumplimiento, ya lo tiene todo. Por eso, la palabra cumplido no es un simple cierre, es una transformación del estado interno. La persona que la usa correctamente deja de ser suplicante y se convierte en creadora. Ya no busca señales, se convierte en la señal. Practica decir cumplido al final de cada afirmación. No importa si tu mente duda al principio, repítelo con calma. Poco a poco, la energía de esa palabra impregnará tus pensamientos, y lo que antes era espera se convertirá en reposo. La ley divina necesita reposo para actuar, así como la tierra necesita quietud para germinar la semilla. Cumplido es descanso. Cuando lo entiendes, comprendes que cada palabra pronunciada con fe no requiere esfuerzo adicional. No tienes que recordarla ni empujarla, solo descansar en ella, porque la palabra de poder no trabaja por repetición, trabaja por vibración. La próxima vez que compres un boleto o realices cualquier acto simbólico de abundancia, di primero, gracias, y luego, cumplido. Siente el peso de la palabra en tu pecho, no en tu boca. Esa vibración viaja más rápido que cualquier pensamiento. Y cuando tu mente quiera volver al miedo o a la duda, repite con serenidad, ya está cumplido. No lo discutas, no lo analices, solo siéntelo. La energía no necesita explicación, solo dirección. Florence solía decir, la ley divina tiene oídos, pero no interpreta lenguaje humano, solo responde a frecuencias. Por eso, cuando dices cumplido desde la certeza, el universo entiende exactamente lo que debe hacer. Ahora comprendes. El agradecimiento abre la puerta y el cumplimiento la cierra, pero toda puerta cerrada necesita un guardián, un canal dispuesto a recibir lo que está por llegar. Porque si la puerta se cierra sin receptor, la energía no puede entrar. Ese receptor eres tú. Y la siguiente palabra es la que abre tus manos para recibir lo que decretaste. Sí, gracias y cumplido son el llamado y el cierre. La próxima palabra es el acto. Es la que transforma la fe en experiencia y el decreto en realidad. En el siguiente capítulo descubrirás la tercera palabra, la palabra que activa tu capacidad de recibir. Porque no basta con que el universo te lo entregue. Tú debes estar preparado para sostenerlo.
y esa preparación comienza con una sola palabra. Capítulo 4. La tercera palabra es recibo. La tercera palabra del comando divino es la más olvidada y quizá la más poderosa. Recibo. Florence Scovel. Shin la consideraba la llave maestra del acto creativo. Porque si la primera palabra, gracias, abre el flujo, y la segunda, cumplido, sella el decreto, la tercera lo encarna, es el instante en que lo invisible se vuelve tangible, el momento en que dejas de mirar hacia afuera y reconoces que todo lo que buscabas ya te pertenece. Decir, recibo, no es aceptar un regalo, es asumir una identidad, es declarar, soy digno, soy canal, soy el receptor perfecto de mi abundancia. Florence enseñaba que el mayor desafío del ser humano no es pedir, sino permitir. La mayoría sabe pedir, pero pocos saben recibir. Cuando pronuncias recibo, le estás indicando a la ley universal que tu mente, tu cuerpo y tu energía están listos para alojar la abundancia. Porque el universo nunca niega lo que ya fue ordenado, solo espera encontrar dónde depositarlo. El problema es que muchas personas decretan, agradecen, pero luego bloquean el flujo con pensamientos de indignidad. Dicen, quiero prosperidad, pero sienten culpa por desearla. Piensan, otros lo merecen, más. Y se excluyen vibracionalmente del bien que ya ordenaron. Esa contradicción energética cierra la puerta. La energía llega, pero no encuentra entrada. Florence solía decir, el universo no te da lo que pides, te da lo que puedes recibir. Y recibir no es un acto físico, es un estado mental. Grace comprendió esto cuando ya dominaba las dos primeras palabras. Su energía se había calmado, sí, pero su vida todavía no mostraba grandes resultados visibles. Entonces, Florence le explicó el paso que faltaba. Le dijo, has agradecido, has sellado el decreto, pero tu energía aún espera que algo venga de afuera. No lo esperes, recíbelo ahora. Esa instrucción cambió todo. Grace comenzó a pronunciar la palabra recibo cada mañana, no como quien espera, sino como quien abre los brazos a lo inevitable. Caminaba por la calle repitiendo en silencio, recibo abundancia, recibo oportunidades, recibo cumplimiento. Y en poco tiempo, su realidad empezó a reflejar esa frecuencia. No era magia, era ley. Porque la mente que recibe deja de emitir la vibración del vacío. Y donde no hay vacío, la ley actúa. Florence explicaba que la palabra recibo activa el centro energético del corazón. En ese punto, la energía espiritual desciende al plano físico. Por eso insistía en que debía pronunciarse con una sensación de apertura, no de expectativa. El que espera limita, el que se abre permite. Cuando digas recibo, hazlo con la respiración. Inhala profundamente y siente que el aire es riqueza entrando a tu cuerpo. Al exhalar, imagina que tu energía se expande y distribuye esa abundancia. No lo visualices como algo ajeno. Siéntelo como algo que ya fluye dentro de ti. Florence decía que el acto de recibir debe sentirse, no pensarse. El pensamiento razona, el sentimiento vibra, y el universo responde a la vibración, no a la lógica. Mientras más natural sientas la palabra, más rápido se cumple la ley. No la repitas con ansiedad, repítela con naturalidad, como quien acepta algo familiar. La abundancia no es un visitante, es parte de ti. Hay una diferencia sutil entre recibir y tomar. Tomar es acto de miedo, recibir es acto de amor. Quien toma teme perder, quien recibe confía. Por eso, cada vez que digas recibo, hazlo con gratitud, no con urgencia. Florence contaba la historia de un alumno que deseaba prosperar,
pero cada vez que el dinero llegaba, lo gastaba compulsivamente o lo rechazaba por miedo a no merecerlo. Ella le dijo, no tienes un problema financiero, tienes un problema de recepción. Le enseñó a sentarse cada noche y pronunciar la palabra recibo en silencio hasta sentir paz. Semanas después, su flujo económico se estabilizó, no porque ganara más, sino porque aprendió a sostener lo que ya tenía. Recibir no es cuestión de cantidad, sino de frecuencia. Puedes tener poco y sentirte lleno, o tener mucho y seguir vacío. El universo solo multiplica lo que se reconoce como completo. Por eso, cada vez que digas, recibo, hazlo desde la plenitud, no desde la necesidad. Florence explicaba que recibo también es la respuesta más alta a cualquier oración. Cuando alguien ora pidiendo salud, amor o abundancia, debería terminar diciendo, recibo, no amén, porque esa palabra no solo bendice, sino que materializa. Es una aceptación consciente del resultado. Haz la prueba, en lugar de decir, quiero paz, di, recibo paz, en lugar de quiero dinero. Di, recibo dinero, en lugar de quiero amor, di, recibo amor. Siente la diferencia. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta y la vibración se eleva. La energía del recibo deshace la resistencia. Florence decía que resistirse a recibir es una forma de orgullo, porque quien cree que debe ganarlo todo por esfuerzo está negando la gracia divina. Recibir es reconocer que la vida desea darte, la abundancia quiere circular. No necesitas merecer lo que ya te fue otorgado. Desde el principio, el universo no tiene favoritos, tiene receptores. Por eso, la mente que sabe recibir vive en flujo continuo. Practica esta palabra en cada aspecto de tu vida. Si alguien te da un cumplido, no lo rechaces con modestia. Di mentalmente, recibo. Si llega una oportunidad inesperada, no la cuestiones. Di, recibo. Si un día sientes calma sin motivo, di, recibo. Cada acto de recepción expande tu canal energético. Florence explicaba que recibo también es un acto de gratitud en movimiento. Gracias. Abre la puerta. Cumplido la cierra. Recibo deja entrarla. Bendición. Sin recepción, la cadena se interrumpe. Por eso esta palabra debe pronunciarse después de las dos primeras, no antes, no durante. Primero agradeces, luego sellas y por último recibes. Este orden no es casualidad, es código vibracional. Si alteras el orden, la energía se dispersa. El decreto completo hasta ahora es simple y exacto. Gracias. Cumplido. Recibo. Pronúncialo en voz baja. Antes de cualquier acto de manifestación. Antes de comprar un boleto. Antes de firmar un contrato. Antes de dormir. Cada repetición refuerza la señal en el campo invisible. No esperes una reacción inmediata. Veces, el universo responde al instante. Otras veces, reorganiza circunstancias. Si mantienes la frecuencia de recepción, todo lo que te pertenece encontrará el camino hacia ti. Grace lo vivió de forma natural. Un día recibió una llamada de un antiguo amigo que le ofrecía una sociedad en un negocio nuevo. No había buscado nada, solo mantenía su práctica diaria. Aceptó sin miedo y su situación financiera cambió por completo. No fue coincidencia, fue coherencia. Había aprendido a recibir. Recibir también implica aceptar lo que llega, aunque no se parezca a lo que imaginaste. La mente pide formas específicas, pero la ley responde en esencia. Florence decía, la respuesta divina siempre es perfecta, aunque no siempre sea familiar. Cuando algo llegue, no rechaces. Di,
Recibo esto también y confío en el orden divino. Esa aceptación mantiene abierta la corriente. Cuando practicas recibo, descubres que el universo no solo te entrega cosas, te entrega comprensión, te enseña a no temer al vacío, porque el vacío es espacio listo para ser llenado. Recibir es reconocer que la abundancia no viene de afuera, sino de adentro. Cada vez que lo recuerdas, el dinero, las oportunidades y las personas correctas se alinean con tu energía. Florence concluía sus lecciones diciendo, no temas recibir, porque al hacerlo, permites que otros también reciban. La abundancia circula, y quien bloquea su recepción, interrumpe el flujo general. Recibir es un acto de amor colectivo. Y así como la semilla no se disculpa por florecer, tú no necesitas disculparte por prosperar. Repite esta palabra cada día, en los momentos de calma y en los de duda, en silencio. Recibo, no porque te falte, sino porque recuerdas. Al pronunciarla con fe, tu campo energético cambia. La energía se vuelve densa, real, tangible. Las ideas se vuelven oportunidades. Las oportunidades se vuelven hechos. Y entonces, comprendes que el universo no estaba esperándote. Tú eras quien lo estaba retrasando. Recibo es la señal que libera todo lo que estaba retenido. Pero Florence enseñaba algo más. Lo que se recibe debe moverse, porque si se estanca, se apaga. Lo que entra debe multiplicarse, o el flujo se detiene. Por eso hay una cuarta palabra, la que completa el ciclo y convierte la recepción en expansión. Sin ella, la energía acumulada se detiene. Con ella, la abundancia se vuelve infinita. Si quieres que lo que recibes crezca, si deseas que la fortuna no solo llegue, sino que permanezca, necesitas activar la última orden divina. En el siguiente capítulo conocerás esa palabra, multiplico. Esta es la palabra que completa el círculo de la creación. Gracias. Abre puño cumplido. Sella. Tu recibo permite. Multiplico. Expande. Con ella, la energía deja de ser estática y se convierte en flujo continuo. Es el aliento de la abundancia, el movimiento natural de todo lo que está vivo. Florence decía, lo que bendices se multiplica y lo que temes se reduce. Enseñar a la mente a multiplicar no significa pensar en más dinero, sino en más vida, más fluidez, más expresión de la ley. La multiplicación no es una ambición humana, es una respuesta divina. Cuando pronuncias la palabra multiplico con conciencia, estás dando permiso a la ley de crecimiento para actuar a través de ti. Estás diciendo al universo, no solo recibo, dejo que circule. En ese momento te conviertes en canal, no en contenedor. Florence enseñaba que uno de los errores más comunes de quienes inician en el camino espiritual es aferrarse al resultado. Quieren que el dinero llegue, pero también quieren retenerlo. Y el dinero, como toda energía, se apaga cuando se aprieta. Por eso repetía siempre, no temas soltar, porque todo lo que sueltas con amor vuelve multiplicado. Grace lo vivió así. Cuando comenzó a practicar las 3 primeras palabras, su vida cambió visiblemente, pero todavía tenía miedo de perder lo ganado. Florence le enseñó la 4ª palabra y le dijo, cada vez que recibas algo, pronuncia multiplico. Esa palabra mantiene viva la energía del flujo. Grace lo hizo, y pronto notó que su prosperidad no solo se mantenía, sino que aumentaba sin esfuerzo. Multiplico, la ley de circulación divina. La palabra multiplico activa la ley de circulación divina. Todo en la creación se mueve en ciclos. La respiración, el agua, la siembra. Lo que entra debe salir para volver a entrar. Si el aire que inhalas se retiene, asfixia. Si el dinero que recibes se estanca, se agota.
Multiplico es la respiración de la riqueza. El miedo a perder es el freno más grande de la prosperidad. El miedo es una vibración de contracción y nada puede expandirse mientras la mente se contrae. Por eso, cada vez que el temor al gasto aparezca, di mentalmente: multiplico. Esta palabra ordena a tu energía mantenerse en expansión. Florence decía: los sabios no gastan, multiplican, porque cada gasto bendecido regresa como inversión divina. La diferencia está en la conciencia. Quien teme al dinero, lo aleja. Quien lo bendice, lo multiplica. La energía del dinero es obediente, no moral. No distingue entre el que merece y el que no. Distingue entre el que teme y el que confía. Por eso multiplico no es un deseo, es una orden. Cuando pronuncias multiplico, estás diciendo al universo: lo que entra en mi vida se expande. Y el universo, que siempre busca movimiento, responde con exactitud. Te envía nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevos canales. Multiplicación más allá de lo material. La multiplicación no ocurre solo en lo material. Se multiplica la alegría, la paz, la fe, la creatividad. Todo lo que bendices crece. Todo lo que bendices se replica en ti. Practica esta palabra cada vez que uses dinero. Si pagas una cuenta, di multiplico. Si das una propina, di multiplico. Si haces una compra, di multiplico. Esa vibración convierte cada acto cotidiano en acto de expansión. No estás perdiendo, estás sembrando. Florence decía: el universo es un banco perfecto. Guarda cada acto bendecido y devuelve intereses invisibles. Por eso, todo lo que das con amor regresa multiplicado, a veces por caminos inesperados. La ley de la conciencia 1. Alumna temía gastar dinero en los demás. Sentía que debía ahorrar porque su ingreso era limitado. Florence le pidió hacer lo contrario. Cada vez que sintiera miedo de gastar, debía bendecir ese dinero y decir: multiplico. Al principio dudó, pero obedeció. En pocas semanas, su flujo financiero aumentó. Recibió nuevos clientes y un ascenso que nunca había imaginado. La ley de multiplicación no depende de la cantidad, sino de la vibración. Puedes dar poco con miedo y perderlo, o dar poco con amor y multiplicarlo. Lo que determina el resultado no es el monto, es la conciencia. Multiplico no significa forzar el crecimiento, significa permitirlo. La expansión ocurre por ley natural. Cada vez que pronuncias esta palabra, estás abriendo caminos invisibles para que la energía circule. Y lo más importante, estás entrenando a tu mente para confiar en el flujo. Integrando las 4 palabras, Florence explicaba que la multiplicación también se sostiene con gratitud. Por eso las 4 palabras se conectan entre sí. Gracias abre el canal. Cumplido lo sella. Recibo lo materializa. Multiplico lo mantiene vivo. Este es el ciclo perfecto de la abundancia. Cuando usas las 4 palabras en orden, te alineas con el principio creador del universo. Es el mismo principio que mueve los planetas, hace germinar las semillas, mantiene viva la respiración de la vida. Florence decía: el dinero que no se multiplica se apaga, y el alma que no comparte se encierra. La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que permites circular. Ejercicio práctico de multiplicación. Cada vez que sientas miedo de perder o gastar, coloca tu mano sobre tu corazón. Respira profundo. Di en silencio: multiplico. Siente que la energía se expande en todas direcciones. No imagines números. Imagina movimiento. Imagina la vida misma, girando en torno a ti. Esa es la sensación que Florence llamaba el pulso de la abundancia.
Cuando tu energía vibra en expansión, todo en tu entorno responde igual. Los demás comienzan a verte como un canal, no como un competidor. La prosperidad no es individual, es colectiva. Pronunciar multiplico es también un acto de humildad. Reconocer que no eres la fuente, sino el conducto. Cuanto más permites que la energía pase a través de ti, más crece tu capacidad de recibir. Florence enseñaba: quien teme perder se convierte en tapón, pero quien se abre a multiplicar se convierte en corriente. Grace lo comprendió profundamente. Antes, guardaba cada ingreso por miedo a la escasez. Después de aprender la cuarta palabra, comenzó a bendecir lo que salía. Donaba, compartía, invertía, y lo que parecía irse, regresaba multiplicado. Un día dijo a Florence: siento que el dinero ahora me sigue. Florence respondió: no te sigue, te refleja. Porque cuando aprendes a multiplicar con conciencia, el dinero ya no tiene que perseguirte, simplemente fluye hacia ti. Multiplico libera del apego y del miedo. Nada que sale de ti se pierde, cambia de forma para volver. La ley es simple: lo que bendices, regresa. Lo que agradeces, crece. Lo que temes, se disuelve. Por eso, cuando uses las 4 palabras, hazlo con intención. Antes de comprar un boleto, pronuncia mentalmente: gracias, cumplido, recibo, multiplico. No es una oración, es un comando vibracional. Y cada palabra tiene una función precisa. Gracias. Abre la energía. Cumplido. Estabiliza. Recibo. Materializa. Multiplico. Expande. Respira entre cada palabra. Siente cómo la energía sube, se estabiliza, desciende y se expande. Cuando termines, guarda silencio. No pienses en el resultado. No imagines números. No observes con ansiedad. El milagro florece en el silencio después de la palabra, donde el universo no necesita ruido, sino vibración constante. Las 4 palabras son poderosas, pero sin la llave que las enciende, son solo sonido. Florence la llamó la fe vibracional, la fuerza silenciosa que convierte la palabra en creación. No es fe ciega, es certeza sentida. Es cuando cuerpo, mente y espíritu dicen lo mismo. No dudas, no fuerzas, solo sabes. Se reconoce, no se busca. Unos segundos de sentimiento verdadero son suficientes para imprimir una nueva realidad. 17 segundos de pureza vibracional pueden modificar el curso de un evento. La fe vibracional no necesita palabras complicadas, necesita coherencia. Si dices gracias, pero sientes miedo, el universo escucha miedo. Si dices cumplido, pero dudas, el universo escucha duda. Cuando palabras y emoción coinciden, el universo obedece sin elección. ¿Cómo activar la fe en el decreto? Respira profundo y coloca tu mano sobre el corazón. Pronuncia mentalmente: gracias, cumplido, recibo, multiplico. Siente que cada palabra vibra dentro de ti, no como promesa, sino como hecho cumplido. Visualiza una luz dorada expandiéndose desde tu pecho, envolviendo todo a tu alrededor. Esa luz es la fe activa, sincronizando tu energía con la del universo. La fe no es esperar que algo suceda, es descansar en el hecho de que ya sucedió. Florence llamaba este estado el reposo divino, donde el decreto ya no necesita repetición, solo ser sostenido. Haz de la fe tu punto de partida, no tu último recurso. Siente primero, observa después. Cuando la fe enciende el decreto, no hay azar, no hay error, no hay demora. Próximo paso: sellar con silencio. Toda creación necesita protección. El siguiente paso que Florence enseñaba es sellar el decreto con el poder del silencio. El silencio protege lo creado.
mantiene la vibración intacta y completa el ciclo de abundancia. Después de pronunciar tu decreto, no hables más. No lo comentes. No lo expliques. No lo justifiques. El silencio es el terreno fértil donde la palabra germina. Florence Scovel llamaba a esto el pacto secreto con el universo. La palabra es semilla, y cada vez que la repites fuera de su momento sagrado, la desentierras. El silencio no es vacío, es incubadora. Ahí, lo que decretaste madura en secreto hasta hacerse visible. Grace lo comprendió por experiencia. Al principio, sentía la necesidad de contarlo, de compartirlo con otros, pero cuanto más hablaba, más tardaban los resultados. Florence le explicó dulcemente: al hablar de un decreto en proceso, lo expones a vibraciones ajenas. Cada opinión, duda o comentario altera el campo. La ley necesita protección, no exposición. Sellar el decreto con silencio y gratitud. Callar concentra la energía. Hablar la dispersa. El silencio no significa pasividad, significa confianza. Es la certeza de que no necesitas recordar al universo lo que ya ordenaste cada vez que pronuncies tus 4 palabras sagradas. Termina con un momento de quietud. Respira, suelta y deja que la vibración haga su trabajo. Lo que bendices en secreto florece en público. Florence Scovel, Chanel. Silencio es compañero de la fe. Si confías, callas. Si dudas, hablas. Haz del silencio tu escudo espiritual. Protege lo que estás gestando, no por miedo, sino por respeto. Las grandes creaciones nacen en secreto, y lo que florece en secreto nunca se marchita. El decreto final, la fortuna cumplida. Ahora conoces el poder de la palabra. Abre la puerta. La fe vibracional. Enciende la corriente. El silencio permite que la creación se manifieste. El dinero no responde a la necesidad, sino a la autoridad. La abundancia no se persigue, se activa. Respira profundo y pronuncia mentalmente: gracias, cumplido, recibo, multiplico. No lo digas con deseo, dilo con certeza. No pronuncies las palabras para convencer al universo, pronúncialas para recordarle que ya lo hizo. ¿Cómo mantener el poder del decreto? Actúa desde la certeza, no desde la ansiedad. Sella tu decreto con silencio. Deja que la energía actúe sin interrupción. No busques señales. No corras a mostrar los resultados. Agradece en silencio. Cuando llegue la manifestación, el verdadero milagro no es el dinero ni el boleto. Eres tú, cuando vibras en certeza. Como Grace, puedes dejar de ser mendiga de la suerte y convertirte en heredera de la ley. Tu activación. Hoy escribe mentalmente o en tus notas: hoy activo mis 4 palabras con fe cumplida. Hazlo para ti, para sellar tu pacto con la abundancia. Y si sientes que este mensaje despertó algo en ti, compártelo como acto de multiplicación. La energía se expande y regresa a ti con fuerza. Recuerda, la fortuna no se busca, se reconoce. El dinero no llega por azar, llega por autoridad. Todo lo que bendigas se multiplicará. Todo lo que agradezcas se cumplirá. Todo lo que recibas permanecerá. Tu palabra es ley, y la ley ya está cumplida.